el neuropsicoeducador y conferencista internacional, José Luis Bardales. Nosotros tenemos un cerebro, como les había dicho en la primera sesión, tenemos un cerebro absolutamente unifocal. No puede atender a varias cosas a la vez. No es multitasking, no es multitarea, ¿no? No podemos hacer varias cosas a la vez si queremos ser eficientes en lo que hacemos. Claro, de la otra manera sí podemos prestarle atención a todo, emocionalmente, superficialmente, sí, puedo estar atendiendo varias cosas, pero si yo quiero ser eficiente, altamente productivo y sobre todo efectivo en lo que hago, tengo que atender. Atender a nivel de concentración. ¿Qué es la concentración? Es la capacidad que tiene la persona justamente de concentrar dos cosas, razón y emoción. Fíjense. O sea, la concentración para hacer algo, ¿no? Tiene que tener como ingrediente a la atención. No puedo concentrarme si no estoy atendiendo, ¿no? Y si no estoy atendiendo, no estoy entendiendo, ¿no? Entonces, sumamente importante, por favor, darnos cuenta de eso, de que la atención, ¿no? Fíjense ustedes cuántas partes participan en la atención cuando el cerebro está activo para atender, ¿sí? Ok, hola Yacira, bienvenida, muy bien. Buenas Excelente. noches, Luis. Disculpe el retardo. Tranquila, sí, ahí estamos justamente empezando. Y fíjense, ¿no? La atención en el cerebro mueve los 4 lóbulos. Esto es extraordinario. El parietal, el temporal, el frontal, el occipital. Todas las partes se hace un sistema. ¿Para qué? Para poder atender algo. ¿Qué significa? Que si atiendes, vas a recordarlo. Sí, lo vas a recordar. Pero hay varias formas de prestarle atención a algo. Algunas veces es de manera voluntaria, otras veces es involuntaria. No era tu voluntad prestarle atención, pero tenías que atenderlo. Era casi una obligación. Si no, te iba mal, corrías riesgo. ¿Se deja entender? Y lo que es más interesante, hay alguna atención consciente y otras inconsciente. Porque uno diría, sí, pero yo no recuerdo eso. Sin embargo, en algún momento lo pensaste, en algún momento pasó por tu mente y está por ahí en el subconsciente y va a venir. A eso se le llama giro del cíngulo, ¿no? Cuando nosotros tendemos a ponerle cierta atención superficial a algo. Y así, tenemos entonces una memoria que se refuerza en el tálamo. El centro de regulación de la memoria es el hipotálamo, ¿no? El hipocampo, perdón, el hipocampo. Entonces, en el hipocampo hay dos acciones especialmente, para el aprendizaje y para la memoria, ¿sí? Entonces, esas dos cosas especialmente en el hipocampo, ¿okay? Con lo cual, podríamos decir, yo recuerdo algo. Ahora, sí es importante, por favor, entender cómo recordamos las cosas y cómo se van gestando en nuestro cerebro. Miren ustedes, la memoria. Es tan importante la memoria para nosotros que ahora se sabe, por ejemplo, que hay 3 pasos para poder, diríamos, consolidar un recuerdo, ¿no? Primero reconocemos eso o a algo o a alguien, lo reconocemos, ¿no? Sus características, sus propiedades. Luego almacenamos, o sea, se nos queda. Y una tercera acción de la memoria es evocamos, o sea, lo recordamos cuando lo necesitamos. Sabrán ustedes que nos ha pasado en algunos casos que queremos evocar y no podemos, no sale, no lo encontramos, ¿no? Y decimos, wow, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cuándo me sucedió? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿En qué? ¿Cómo estuve? Algo así.
y no podemos. Ciertamente, ahí como que no hubo una adecuada conexión de las redes neuronales para ese recuerdo. ¿Cómo se forman las redes neuronales para un recuerdo? A eso queremos llegar el día de hoy. Pero básicamente entender la importancia de la memoria primero. Fíjense, la memoria en el cerebro también está presentada en muy varias partes, ¿ya? Tiene que ver con la amígdala cerebral que acusa una reacción inmediata, el hipocampo donde se consolida la información ya sea por memoria o por aprendizaje, el tálamo que tiene que ver con esa conexión justamente hacia el razonamiento o hacia las emociones. Y así, todas las partes que vemos allí podemos estar seguros que se relaciona con la memoria. Pero la memoria, ¿por qué es importante? Por dos cosas importantes. Fíjense ustedes, sin memoria no hay aprendizaje. Esto es fantástico, esto es súper, ¿sí? ¿Saben por qué? Porque el cerebro, para poder consolidar algo, para poder llamarlo aprendizaje, tiene que usar las redes neuronales que ya tiene. Y en esas redes neuronales hay siempre un aprendizaje previo. En educación nosotros le llamamos conocimiento previo, ¿verdad? Y por eso es importante partir de ahí, no a nivel de conductismo en el cual se consideraba que el alumno llegaba vacío y que nosotros le teníamos que llenar la información. No, no, no. El alumno trae conocimiento, ¿cierto? Entonces, por eso dice, sin memoria no hay aprendizaje. Si no hay recuerdos, si no hay historia, si no hay pasado con el cual amarrar, va a ser bien difícil consolidar ese aprendizaje. Pero además, algo muy importante sobre la memoria. Miren ustedes, sin memoria no hay pasado, presente ni futuro. Esto es contundente. Esto es sumamente importante. Es decir, una persona que pierde la memoria, sea por Alzheimer, por algún problema, esta persona no puede, diríamos, llevar una vida adecuada en el presente porque tuvo una pérdida de memoria, se llama retrógrada, del pasado. No hay nada en su cerebro, se borró, prácticamente no tiene recuerdo. Hay algunos que tienen pérdida de memoria retrógrada, que es del pasado, y anterógrada, que es más bien del futuro, no pueden guardar nada hacia el futuro. Entonces, la importancia de la memoria estaría en estas cosas, ¿no? Que si no hay nada en la memoria, no se puede aprender nada y se desconecta del pasado o del futuro. Pero ¿cómo se forma la memoria? Miren ustedes, la memoria, para que algo quede en nuestro recuerdo, en nuestras redes neuronales, hay diferentes formas, diferentes tipos de memoria. Cuando tú o yo guardamos algo, fíjense, primero, hay una memoria semántica. Cuando estamos en el aula, tendríamos que aprovechar esta memoria de los alumnos. ¿Por qué? Porque es una memoria que le ayuda, que le ayudó en todo momento, le ayuda a cualquier persona a tener esas cosas que no se sabe dónde ni cuándo lo aprendimos, pero lo sabemos. Por ejemplo, si alguien nos dijera en el aula, amárrate el zapato que el pasador está suelto, zapato y pasador lo reconoce inmediatamente. Es más, se va a agachar y va a agarrar el pasador y se lo va a amarrar. ¿Por qué? Porque lo tiene en la memoria. ¿Por qué lo tiene? Memoria semántica. Lo relacionó con el sonido, con la forma, con los colores, con el tamaño. Simple y llanamente lo tiene en la memoria. ¿Dónde lo aprendió? No se sabe. ¿Cuándo lo aprendió? Tampoco se sabe, ¿no? Así lo aprendió. Y eso se llama polo y tal cosa se llama computadora y lo de arriba se llama cielo, espacio, nube, en fin, ¿está claro? Lo aprendí de una cuestión semántica, por el sonido, por la connotación, punto. No hay más discusión ahí. ¿Qué otro tipo de memoria? Procedural. ¿Qué es la memoria procedural?
de procedimientos, de procesos, de pasos. Yo me quedo admirado porque hay algunas personas que trabajan muy bien con esta memoria. Qué manera de saber los pasos a seguir, ¿no? Se lo mentalizan, se lo memorizan. No tienen problema. Guau, tan metódicos, tan ordenados, tan pulcros en lo que hacen porque siguen los pasos, ¿no? Claro, no es la mejor memoria. No estamos hablando de quién es mejor o quién es peor, no. ¿Cuál es mejor o cuál es peor? Estamos hablando de los tipos de memoria. Entonces, una persona que tiene este tipo de memoria es muy bueno para asistente, para, si se quiere, para una persona que te lleva a la agenda, ¿no? Que te ayuda como un subdirector, que te ayuda como, diríamos, un planificador, un metódico. ¿Por qué? Porque a este va a ser bien difícil que se le escape algunas cosas. Tiene una memoria procedural, ¿no? Y este sabe, a ver, ya hicimos esto y continúa esto y sigue lo otro y de ahí terminamos esto y proseguimos. ¡Wow! Lo tiene así en la memoria, una mente preparada para eso. Yo, para empezar, no soy así y admiro mucho a la gente que es así, ¿no? Pero claro, estas personas tienen un pequeño problema, no todos, pero vamos a decir que no necesariamente son creativos, son muy ordenados, muy metódicos, siguen pasos, pero quizá por ahí le rompes el esquema y wow, se perdieron un poco, ¿no? Pero son muy buenos para, reitero, para llevar pasos, procesos, ¿ok? Tienen eso preparado en la memoria. La memoria episódica. Si yo quisiera darle un contraste con algún tipo de memoria, es la memoria semántica. A ver, en la memoria semántica les había dicho, yo no recuerdo dónde ni cuándo aprendí eso. Pero en la memoria semántica, perdón, en la memoria episódica, es ineludible, es elemental. O sea, es más, lo que yo guardo en la memoria tiene que ver con dónde, cuándo y hasta el cómo. ¿Qué significa memoria episódica? Es que yo recuerdo porque lo que me pasó fue realmente un episodio, un acontecimiento, una cosa así que no ocurre todos los días. Es un episodio, ¿no? Entonces, si yo le dijera a cada uno de ustedes, quizá, ¿no? ¿Dónde y cuándo nació tu primer hijo? ¿No? O sea, va a ser bien difícil que no lo sepa. Sí, tiene que saberlo, ¿no? Su primer hijo, sí, mira, sí me recuerdo. El segundo también, quizá, tercero, ya, si hay más de 7, ya de repente falla la memoria. Pero la memoria episódica me relaciona con el hecho que fue impactante en mi vida. Y si yo les dijera, ¿cuándo ocurrió el atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos? ¡Wow! Noticia mundial, ¿no? Sí, lo vi por la televisión ese día. ¡Wow! ¿No? Y algunos de ustedes me van a decir, incluso con fecha y lugar exacto, si había un episodio lamentable o feliz, especialmente, ¿no? O quizá por ahí una escena, un momento de terrible miedo que pasaste en tu vida. Terrible, terror, wow. Ese día no me voy a olvidar nunca, ¿no? Me pasó, sí, yo lo sufrí, ¿no? Quizá como mucha gente que ha vivido, por ejemplo, en zonas de terror en los 80 o 90, y te lo cuenta a colores, te lo dice, ¿no? No, si usted supiera lo que yo he pasado, ¿no? Tal fecha entraron a mi casa, no, Dios mío. La bala pasaba por mi cabeza, la bomba reventaba acá, no sé, es impresionante el solo hecho de escucharlo, ¿no? Y más o menos para corroborar lo que estoy diciendo, yo tengo algunos testimonios producto de las capacitaciones que dictamos, ¿no? Cuando es presencial es de alto impacto, y puedo asegurar que algunos casos son bastante fuertes, bastante lamentables, ¿no? Esta señora, por ejemplo, se los pongo rápidamente,
Esta señora tiene obviamente lo que estaría narrando ahí después de 1 hora y media de conferencia que yo les doy. El tema es cómo ser felices en la vida, y esta señora sale al frente y nos comenta, ¿no? Fíjense ustedes, nos comenta ya muy sensible, por supuesto. Pasó conmigo aquellos tiempos. En el año 1988, el 24 de mayo, era una tragedia. Mi esposo era asesinado, padre de su hijo, por terroristas. Eso lo digo. En el 89 perdí a mi hijo, también estudiando en el instituto en Naranjillo. Ni más, hasta hoy del día llegué a saber de mi hijo. Es mi pie y mi corazón. Yo tengo, hasta ahora, no puedo olvidarme. Esa es una primera parte. De esa misma señora hay una segunda parte y aquí se los pongo. También todo eso me duele. No sé qué puedo hacer para poder olvidarme de todas estas cosas. Bien, quizás estaré ahorita por acá, por allá, pero jamás me voy a olvidar estas cosas que me han pasado. Y más ahora sí he sentido una alegría que el doctor nos ha explicado, nos ha enseñado varias cosas. También han llegado a nuestro corazón, ¿no? Hemos cambiado mucho. Que no sea ni la primera ni la última vez. Nosotros quisiéramos que también vengan continuos, sigan siempre a vernos, a darnos esta charla. Es muy importante, doctor. No nos dejes. Lo necesitamos de ustedes. Bastante fuerte. Y claro, uno lo ve ahí en directo y le rompe el alma a esta señora, uno, porque primero te da cuenta de todo lo que ha pasado, lo que ha sufrido, y eso que a nosotros nos han dicho toda la vida que ya es el pasado, eso en realidad no ha pasado. Eso se quedó en nuestra sangre, en nuestra conducta, en nuestra forma de ser, ¿no? Y entonces es muy lamentable en realidad encontrar de estos 90% de la población, ¿no? Directa o indirectamente ha vivido violencia. Entonces, la salud mental está afectada en el país, pero daría la impresión que todo es reactivación económica, reactivación, conexión tecnológica y la currícula y los temas y todo, pero esa parte emocional, esa parte de la vida misma, primero hay que recoger esos escombros, ¿no? No se puede construir encima de escombros. A eso se le conoce como escombros emocionales. En fin, como les decía, esa es una memoria, esa es la memoria episódica, ¿no? Y si algo bueno me ha pasado, yo lo voy a recordar, pero si algo malo me ha pasado, también lo voy a recordar así. A eso se le conoce como memoria episódica, ¿sí? Fue un episodio, fue un acontecimiento, no lo olvido. O sea, se deja entender lo que decía hace rato, hay alguna atención voluntaria, pero esto es involuntaria, esto he tenido que vivirlo, no ha sido mi voluntad prestarle atención para que se quede en mi mente. Simplemente tuve que pasarlo, tuve que vivirlo, y en el momento que estuve pasando eso, se iban conectando mis neuronas y se hizo una red neuronal de eso, a tal punto que se solidificó, se consolidó allí, y cuanto más lo recuerdo, más obviamente lo consolido, ¿no? Otros tipos de memoria también hay, el working memory, por ejemplo, o la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es aquella que tú necesitas para ese momento. Estás funcionando, estás pasando el rato ahí en lo que estás haciendo, ¿no? Cuando se dice memoria de trabajo no quiere decir el centro laboral, quiere decir en lo que estás haciendo diariamente. Y working memory es, digamos, de alguna manera el hecho de que, por ejemplo, tú necesites un dato para ese momento. Ejemplo, alguien te dicta su número de teléfono
tú te lo recuerdas para ese momento, lo anotas en tu celular, le das guardar y ya está. Y más tarde, si alguien te preguntara ese número, ya no lo recuerdas, ¿no? O así te pasa una clave, una contraseña, un código, un DNI, una fecha, un dato, un nombre, lo que fuere, ¿no? O quizá un concepto, pero en ese momento lo vas a recordar, más tarde ya no. Entonces, eso es la memoria de trabajo, lo necesitas para ese momento, ¿de acuerdo? O quizá la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo se construye primero de la manera como una especie de episodio de hecho fuerte, de impacto fuerte, ¿no? A las emociones, o quizá por tanta repetición. Tanto repites algo, lo repites, que lo tienes guardado ahí, ¿no? Y pasa a ser ya memoria a largo plazo. O también hay una memoria a corto plazo que tú dices, yo necesito esto para hoy y mañana o esta semana y listo, ¿no? En cuanto ya no lo vuelvas a recordar ni lo vuelvas a utilizar, esas cosas, simplemente las neuronas se van atrofiando y van a desaparecer para lo que ha sido usado para ese corto tiempo. Eso es memoria a corto plazo, ¿verdad? Bien, ¿alguien tiene alguna inquietud, alguna consulta? Por favor, siempre es bueno. A ver. Sobre esto de memoria, ¿no? Max. Sí, José Luis, mira, justo quería participar y me hacía, yo creo que hay que vincularlo, lo que en este momento está usted exponiendo, con el enfoque de la neurogestión, ¿no? En la que se caracteriza por las 4 etapas de generar, promover, provoca, manifiesta y produce, ¿no? Y relación con las hormonas. Entonces, ahí hay que ver de qué manera nosotros lo vinculamos. ¿Por qué? Porque no es que yo quiera poner o debatir con alguien del tema político que estamos atravesando en estos momentos, pero ojo, el escenario en el que estamos atravesando políticamente nuestro país se debe a esta gran carencia de atender, ¿no?, a la salud mental. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se hemos polarizado como sociedad, ¿no? Y eso, pues, es el reflejo que estamos en estos momentos atravesando, ¿no? Y acaba con lo que quería plantear la primera sesión, ¿ya? Acerca de conocer este maravilloso mundo de la neurociencia. ¿Por qué? Porque no estamos reconociendo, de repente, José Luis, y ahí nos podrías un poquito explayar, de la programación neurolingüística a la que hemos sido sometidos nosotros durante un largo periodo. ¿Ya? Entonces, creo que esto es fundamental, unirlo, vincularlos para poder ahí ir teniendo mejor claridad al respecto. De acuerdo, Max, excelente, buen aporte. Y sí, mira, eso es en realidad nuestra vida diaria, ¿no? Nuestra vida común. Todos hemos pasado esto. Ante la pregunta de José Franco, que complementa muy bien esto, ¿no? ¿De qué depende que una persona tenga cierto tipo de memoria? ¿Influye el entorno? Ciertamente, nosotros podemos tener todos los tipos de memoria, incluso en un solo día, ¿no? En un solo rato, porque yo paso a requerir un código y te lo pido, y la contraseña y te lo pido, y ya está listo. Pero eso fue un working memory, ¿no? Memoria de trabajo. Y luego, más tardecito, me está impactando algo fuerte, puede ser positivo o negativo. O sea, me dan una mala noticia que no lo voy a olvidar, o me dan una buena noticia que era lo que yo esperaba ya hace 3 o 4 meses. Qué lindo, qué bueno, qué excelente, por fin salió esto, ¿no? Entonces, episódica, eso me va a quedar. Es más, hoy, tal fecha, yo he recibido mi título de no sé qué, o no sé, o mi grado, no sé qué. Wow, no sé, estoy relacionando cosas. Entonces, en cada situación de la vida te puede pasar cada una de estas memorias, ¿no? Claro está que depende del tipo de vida que tengas para que más bien te marque algunas cosas. Eso sí hay que tener en cuenta, ¿no? Pero aparte es muy bueno tener en cuenta que no solamente importa lo que nos pasa,
sino cómo recibimos eso que nos pasa para que se formen esas redes neuronales. ¿Ok? En fin, a ver, eso voy a explicar un poquito más a fondo, más adelantito, pero si alguien quiere decir algo más sobre estas cosas, qué bueno sería. A ver. José Luis, la importancia que tiene este tema del conocimiento de la memoria para que los maestros apliquemos de manera adecuada con nuestros estudiantes, ¿no? Sobre todo en este entorno virtual, cómo hacer para conectarlos a los chicos, y esto de la neurociencia definitivamente nos ayuda muchísimo. De ahí el gran desafío que como padres y maestros entrar a este mundo nos va a permitir el poder apoyar a nuestros hijos, acompañar, o a nuestros estudiantes, en todo caso, como maestros, ¿no? Entonces, estos tipos de memoria, ¿cómo puedo hacer para conectar a mi estudiante? ¿Cómo hacerlo significativo? Por eso hablamos de un aprendizaje significativo, de impacto, que tenga que ver con el entorno, que provoque en el estudiante una emoción. O sea, es la suma de varias cosas, ¿verdad? Entonces, esto complementa todo. Más bien, gracias por escuchar. Excelente, Mavi. Mira, ciertamente el profesor tiene que entender que si no le despierta emoción a su alumno, no tiene ni principio ni fin esa clase, ¿no? Entonces tendríamos que primero mentalizar que cada clase es un episodio para el alumno, un acontecimiento, ¿no? Tiene que ser así. Y en ese caso, el episodio va a estar llena de sorpresas, va a estar lleno de expectativa. ¿Se acuerdan ustedes, no, de esta secuencia, este método que tengo para poder demostrar cómo aprende el cerebro? Primero genera tensión, logra emoción, luego atención y viene la cognición. Entonces, cuando se dice tensión, la tensión puede haber de dos formas, ¿no? La que me genera miedo, me genera ira o me genera parálisis, ¿no?, mental, que es más bien el extremo de esa tensión que no queremos. Nosotros queremos generarle una tensión positiva, se llama eustrés, ¿no?, el estrés positivo. ¿Qué significa? Que sienta que algo interesante va a pasar, le lleno de expectativa, de ilusión, ¿no? Le hago como unas llamadas y eso me va a ayudar, ¿para qué? Para que por lo menos me mire y esté a ese nivel, ¿no?, de expectante. Pero si no le complemento con arrancarle una risa, una sonrisa, si no le complemento con emocionarlo, ahí se va a descolgar. Y una vez que ya lo sometí a atención y emoción, ahora sí tengo su atención. Con toda seguridad tengo su atención. Ya yo, es más, ahora ya el tema es de él, ¿no? Y la atención es justamente esa necesidad que tiene él de relacionarse, de sentirse bien, de pasarla bien, de encontrarle sentido a lo que está haciendo, ya está. O sea, hay, como diríamos, campo abierto para la cognición, el aprendizaje, ya está. Y cuando siente que está aprendiendo, sin ninguna duda, lo que está haciendo conmigo es generarse una relación amistosa a largo plazo que es clave como entre el alumno y el profesor, ¿no? Pero fíjense ustedes, luego que haya logrado que el alumno tenga estas 4 secuencias, ahí puedo yo aprovechar eso para ayudarle a desarrollar su memoria procedural, por ejemplo. Ahí es donde tengo que aprovechar a meterle toda la información que pueda. Porque si yo quiero que aprenda una fórmula, y si yo quiero que aprenda un concepto, y si yo quiero que aprenda una especie de forma de hacer algo, eso ya sería procedural. Esa memoria procedural se va a consolidar, o sea, va a ser significativa en cuanto yo haya logrado primero esos 4 procesos, ¿no? Tensión, emoción, atención y cognición. Ya que estando en cognición, estoy con él está conmigo, hay confianza, hay
pertenencia. Fíjense que esa palabrita es clave, ¿ah? Si yo no me siento incluido, si yo no me siento perteneciente a tu clase, si te siento que tú solamente le estás respondiendo a 2 o a 3, si te siento como que tú le das importancia a ese alumno o a la alumna que solamente participa más y no sé cuánto, y nunca me has mirado siquiera, ¿no? O nunca me has llamado por mi nombre. Entonces yo no existo allí. Sí me dejo entender, ¿no? Fíjense, ¿ah? Entonces, ahí mismo me descolgué, me desconecté. Ya no hay posibilidades que yo aprenda, no me siento parte de. Entonces, el sentido de pertenencia es clave para poder aprender. Es decir, que yo me sienta perteneciente a ese grupo, que yo me sienta parte de. No, si no, es como si yo estaría en mi casa y ustedes están en el salón de clase, ¿no? Igual, por favor, ténganlo en cuenta que a nivel virtual es igual. O sea, para el cerebro no hay diferencia entre real y virtual. El cerebro lo da por hecho. Es más, si yo le preguntara a ustedes, si ustedes en algún momento se han dicho, pero es virtual esa clase con el doctor Bardales, ¿no? O con José Luis Bardales. Sí, pero bueno, igual lo voy a ver, ¿no? No. El cerebro bendito está entendiendo que estamos en un aula, es que estamos allí, presentes, que nos sentimos, ¿no? Daría la impresión incluso que nos podemos tocar, increíble, ¿no? Que ahí estamos, el cerebro es así. Entonces, cuando usted entre a una clase virtual por Zoom, por Google Meet, por lo que fuere, por favor, entiéndase que el cerebro está dándolo por hecho, es real esa clase, es tan presencial allí, ¿no? Cuando nosotros presentamos una imagen a nivel virtual, yo puedo estar seguro que ustedes están viendo la imagen del cerebro y están casi imaginando su propio cerebro. Es tan real la imagen para el cerebro que no hace la diferencia, reitero, entre virtual y real. Miren, eso es importantísimo porque ¿por qué creen que a veces hasta sufrimos cuando vemos algo por la televisión o vemos algo por la pantalla y nosotros nos decimos, pero nosotros nunca lo decimos, pero no es real, pero no está ocurriendo ahorita, ¿no? Pero no está aquí. No, el cerebro lo da por hecho, sincero. El cerebro lo da por hecho, ¿no? Entonces, sinceramente, ahí lo que habría que tomar en cuenta cuando me preguntas, Mavi, sobre las clases incluso virtuales y todo esto, la verdad es que el cerebro no lo diferencia, así que hay que aprovechar más bien esa parte, ¿no? No sé si me dejo entender. Más te lo voy a... Sí, muchas gracias. Sí. El neuropsicoeducador y conferencista internacional, José Luis Bardales.